estás aquí, siento tu presencia, tú estás aquí, yo te puedo sentir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder, venimos delante de tu presencia. Gloria a Dios. Te agradecemos esta oportunidad que nos concede una vez más de estar aquí para predicar tu palabra. Te suplicamos, Dios mío, que nos ayude a traer tu palabra en esta noche, Padre. Mira a los oyentes, toda aquella vida que va a estar escuchando. Te pedimos, Dios mío, que tú prepares la mente y los corazones para que esta palabra pueda ser implantada en sus corazones, Dios mío. También reprendemos todo aquello que quiera ser de impedimento para que tu palabra sea predicada, Dios mío. A la distancia, donde quiera que llegue nuestra voz, te pedimos que esta palabra corra y sea glorificada y sea de bendición a cada vida, Dios mío, Padre Celestial. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Dios mío, para traer tu palabra y predicarla con denuedo en esta noche, Dios mío, Padre Celestial, entendiendo que dependemos total y absolutamente de ti, Dios mío. Suplicamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Dios mío, se deje sentir en nuestros medios en esta noche, Padre, y nos encargaremos de darte la gloria y la honra a ti, porque tú ya eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. A todos los hermanos que están conectaditos ahí. Este que le habla a su hermano Javier Rodríguez y hermano el pastor Wilfred Troche. Y a Dios, estamos contentos de estar con ustedes. Hace ya varios lunes que no estábamos por aquí, pero gracias al Señor ya estamos aquí nuevamente reanudando la programación. Pues, Señor, saludamos a cada uno de los hermanos que están conectados en esta preciosa noche. Riegue la voz para que otros se conecten, gloria al Señor, y sean parte de esta bendición. Estamos transmitiendo por diferentes, amén, diferentes páginas, gloria al Señor. Estamos transmitiendo por Roku TV, ¿verdad? Roku TV, por TuneIn, por Ministerio TV, por la página de Radio Impacto de Dios, por Facebook Live, y también para los que no tienen data internet pueden llamar al 605-477-6170 y ahí nos puede escuchar también vía telefónica. El Señor, así que estamos por diferentes plataformas, nos puede escuchar por cualquiera de ellas, así que déjenle saber a otros que estamos por Roku TV, estamos por Facebook Live, estamos por TuneIn, por radioimpactodedios.org y por Ministerio TV, o llamando al 605-477-6170, gloria al Señor. Y usted recuerde que puede dar la petición en el chat, escribirla ahí en el chat de la página, o también puede llamar al 407-350-5166 para oración, para cualquier petición. 407-350-5166 es el número que aparece ahí en la pantalla. Usted llama a ese número, usted, amén, deja su petición ahí y nosotros al final del programa estaremos orando. Saludamos a nuestro pastor Elvin Torres, gloria al Señor, le saludamos. Saludamos a Yanay, a David, a todos esos hermanos que están ahí conectados. Les saludamos al pastor Juan López, a pastora Espinal, a mi padre en Puerto Rico, allá los saludamos también, gloria al Señor, y a todos los hermanos que están conectaditos. Saludamos a los hermanos de la iglesia Puerta de Salvación que están conectados ahí también, a Adam, y a todos los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, y a los que se van a seguir conectando en esta noche, pues vamos a entrar al mensaje del Señor en esta noche, y esté atento a lo que Dios va a hablar en esta noche. Dios va a hablarnos, y vamos a continuar con el tema que hemos empezado unos lunes atrás. Amén. Vamos a continuarlo. Dios bendiga a mi hermano Ismael Rivera, Lito.
bendiga a Lito, como cariñosamente le decimos. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Y a los que se siguieran conectando, le enviaremos saludos mientras transcurra la programación. Así que yo le voy a pasar al pastor Wilfredi para que él dé comienzo al mensaje en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, amado, en esta noche. Gloria al Señor. Damos saludos a todos los hermanos. Amén. Que nos sintonizan a través, amén, de esta emisora. Dios le bendiga a cada uno de ellos. También saludamos al pastor Juan López, su amada esposa, congregación, familia. Amén. Que este fin de semana pasado estuvimos allá. Amén, gloria al Señor. Estuve ya junto con mi esposa, la cual ministró la palabra, y allá nos gozamos allá con los hermanos. Y amén, tuve la oportunidad de compartir, ¿verdad?, con el pastor y su amada esposa. Gloria al Señor. Y amén, gloria al Señor Jesucristo, y a Dios damos la gloria. Y aquí estamos en esta noche para ministrar la palabra. También le saludo a mi pastor Elvin Torres, amén, la congregación y todos los hermanos que nos escuchan, amén, en esta noche, amén, como dijo nuestro hermano Javier, vamos a continuar, amén, con ese tema que yo creo que es de gran importancia, amén. El tema es apártate de los tales. Aleluya. Nosotros estamos viviendo en una época final, estamos a punto de que la iglesia sea levantada al cielo, pero en esta noche, amén, queremos enfocarnos un poco en lo que concierne a la iglesia, a los líderes, a los hermanos en la fe, amén, de que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente de identificar los problemas, no solamente de identificar, como dice la Escritura, el tipo de persona que viene con una falsa enseñanza, sino que nosotros también debemos, amén, tenemos la responsabilidad y nuestro deber de, amén, de estudiar la palabra de Dios para amén, no dejarnos engañar. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, verso del 1, amén, gloria a Jesucristo. Lo vamos a estar leyendo del 1 al 7. Gloria al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amén. Eterno Dios y Padre gracias, Celestial, Señor, te honramos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor Padre, por la bendición, por el privilegio que tú nos concedes, gracias, nos permite de poder, Dios mío, Señor, estar a través de esta emisora, Dios mío. Señor amado, de poder hablar tu palabra, hablar tu verdad, Dios mío, en este tiempo final que nos ha tocado vivir días malos, tiempos peligrosos, Señor amado, pero tú nos has dado, Dios mío, Señor, tu palabra, Señor, tú nos has dejado escrita, Dios mío, plasmada en páginas tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, para poder, Dios mío, entender, Dios mío, Señor, esta tu poderosa y bendita palabra, para no dejarnos engañar, Dios mío, en los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos malos, Señor. Lo que dice en tu palabra, Dios mío, que tú nos has dejado tu Espíritu, Dios mío, Señor. Y Padre amado, Señor, Padre de la gloria, te pedimos en esta noche, Dios del cielo, que por revelación de tu Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder, Dios mío, hablar esta tu palabra. Señor, y a ti te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. En esta noche queremos hablar, como les dije, la responsabilidad que nosotros como creyentes debemos de tener, gloria al Señor, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, como hemos dicho, amén, en mensajes anteriores, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pastor joven, que lo dejó, amén, encargado en la iglesia de Éfeso, y como pastor joven estaba aconsejando, amén, a Timoteo, para que él que se cuidara de los falsos maestros, para que él, amén, protegiera, amén, gloria al Señor, la iglesia del Señor, y que la mantuviera,
con la sana enseñanza a la cual él había aprendido. Pero vemos claramente que el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Y qué es idóneo? Idóneo es que sean hombres capaces de que de enseñar, para enseñar también a otros. O sea que el trabajo de nosotros como pastores, líderes de la iglesia, Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto evangelistas. Dice la Biblia que para instruir, para edificar la iglesia que en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Efesios capítulo 4 dice, y él mismo constituyó. O sea, ¿por qué él constituyó? Porque la iglesia necesita ser instruida en la palabra de Dios. Y por eso es que el encargo del pastor es capacitar gente, es capacitar por medio de la palabra, preparar a hombres que sean idóneos, capaces, hombres fieles. ¿Ves? Porque en esto hay que ser fiel. Amén. O sea, el que Dios llama tiene que ser fiel. Javier, y la palabra de la definición fiel o fidelidad quiere decir que es incapaz de traicionar. Aleluya. Es incapaz de darle espalda. Gloria al Señor. O sea, y el creyente que está comprometido con Dios, o sea, el líder que está comprometido, el que quiere sufrir por la causa del Señor, y también hablo con la iglesia, amén, con los laicos, con la iglesia, que todos nosotros, comenzando desde el liderato, tenemos que ser personas fieles al Señor. Tenemos que ser fieles porque nosotros hemos hecho un compromiso. O sea, nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, como cuando nosotros hicimos el compromiso de fidelidad con nuestras esposas, de serles fiel hasta la muerte. De nosotros cuando, amén, nos casamos, o sea como sea, fue por la iglesia o sea, para Dios todo es válido cuando se hace todo en orden. ¿Ves? Gloria al Señor. Pero ¿cuál es la responsabilidad de lo que es dentro del matrimonio? La responsabilidad dentro del matrimonio es cumplir en todas las áreas. En serle fiel a la esposa, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, cuando hay abundancia, cuando hay escasez. Gloria al Señor. De la misma manera, nosotros en Cristo tenemos que ser de la misma manera. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros debemos de ser fieles al Señor, de nosotros entender que lo que Él hizo por nosotros no merecíamos, Javier, nosotros no merecíamos lo que Él hizo por nosotros, y Él a dónde ahora nos ha puesto. Aleluya. Nos ha puesto algunos como líderes, amén, pastores, otros evangelistas, otros hermanos que son líderes en la congregación, amén, que trabajan en la obra. O sea, y no nada más los que trabajan en la obra que tienen ministerio, hermano, porque como siempre digo, el que barre, el que limpia el baño, eso está trabajando para la obra. Amén. O sea, todo el que está en la obra de Dios, no importa si sea grande o sea pequeño, o sea, aquí no hay trabajo grande y no hay trabajo pequeño. Si hay quienes que tienen que cumplir ciertas responsabilidades, unas más que otras, pero todos estamos llamados a ser fieles. Amén. ¿Ven? Si nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor, porque nosotros debemos de entender de dónde Dios nos sacó. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tenemos hoy es que después que venimos a Cristo, nos olvidamos. Entonces, ahí es que comienza ya comienzan los síntomas, amén, a que está comenzando los síntomas hacia una fidelidad, a una infidelidad. Cuando comienza el alejamiento, cuando comenzamos, amén, que hemos pensado que lo hemos logrado todo, ahí es que entonces comienzan los síntomas, gloria al Señor, en que la gente comienza a quererse ellos, que son ellos que comienzan a ver, que son ellos amén, los que están haciendo las cosas. Ellos se creen que ellos son los que, amén, que han logrado todo lo que han alcanzado. Y yo creo que más importante de nosotros poder lograr alcanzar en el Señor, sea amén, a nivel ministerial o sea lo que sea, yo creo que lo más importante aquí es asegurar nuestra salvación. Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía de esforzarse en la gracia.
O sea, debía de trabajar en el ministerio, pero sobre todo debía que de esforzarse en la gracia, ¿ves? En el compromiso que él un día hizo delante de Dios. Por eso le dice, cuando te acuerdas, cuando el presbítero te puso las manos, ese fuego tú tienes que mantenerlo avivado, ¿ves? No es el fuego, amén, que a veces pensamos el fuego del Espíritu Santo es que cuando salimos hablando lengua y danzamos y brincamos y saltamos. Yo creo en eso. Ese no es el fuego. Esas son las experiencias, manifestaciones que Dios nos permite por el Espíritu Santo sentir el toque de su presencia. Pero cuando la persona tiene el fuego del Espíritu Santo, independientemente lo que está sucediendo alrededor, lo mantienen aún todavía separado. Aleluya. Separado de todo aquello que lo pueda contaminar. Por eso es que esto no depende de mi conocimiento, esto no depende de mi fuerza. Amén. Es que nosotros debemos de esforzarnos en la gracia, amén, como dice aquí, que es en Cristo Jesús. O sea, Él está aquí, Él está haciendo un detalle, está haciendo un punto que debemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo, no en la de nosotros. Aleluya. Porque es por gracia, dice la Biblia, que soy salvo. Y en respuesta, Javier, a esa gracia divina, nosotros debemos de mantener una vida de fidelidad. Amén. A ver, porque entonces la gente que comienza a tomar textos bíblicos y empiezan a decir, no, que la gracia, que somos salvos por gracia, pero la gracia lo que nos hace vivir es una vida comprometida con Dios y su palabra, y que somos incapaces de ser infieles, que somos incapaces de traicionarlo después de haber hecho tanto por nosotros. Y aún sacarnos del pecado. Entonces la gente se olvida de donde Dios lo saca. Entonces ya esos son síntomas de que ya está viendo que una separación. Sí, porque antes la gente llegar al divorcio primero empieza ya los síntomas hacia una separación, porque antes del divorcio es la separación, ¿no? Pues la gente no se divorcia de la noche a la mañana. Entonces el problema es que a veces la gente, gloria al Señor, en el pueblo de Dios hay síntomas en que la gente está comenzando a haber una separación, porque hay cosas que lo están atrayendo, que ya no le permite ver que lo que Cristo ha hecho por ellos. Aleluya. Que lo han cegado. O sea, por eso es que el apóstol Pedro dice que gloria al Señor, que ya se han cegado los ojos. O sea, y hay gente en el evangelio que se olvidan, amén, y espiritualmente están en una ceguera espiritual, porque no han entendido que uno debe de esforzarse, pero es en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Que debemos de entender que todo lo que somos hoy es gracias a su misericordia. Amén. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí está el detalle. Ahí es que comienza la separación. La separación es el paso hacia la infidelidad. ¿Ves? O sea, ¿por qué viene la separación en los matrimonios? Porque posiblemente ella ya está comenzando a otras cosas a llamarle la atención. Entonces comienzan a mirar la mujer que no es de ellos, ella comienza a mirar los hombres que no son de ella. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que los atrae. Y así pasa en el pueblo de Dios, Javier, que hay gente que están viendo cosas que a Dios no le agrada, cosas que están viendo que los está contaminando, porque la Biblia dice, Jesús mismo dijo que la lámpara del cuerpo, ¿qué son? El ojo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos llenando lo que tenemos dentro por lo que vemos, entonces ahí es que comienzan los serios problemas. Amén. Pero seguimos cantando, seguimos alabando a Dios, seguimos hablando lengua, todo va bien. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces comienzan poco a poco a enredarse. Entonces, cuando estamos hablando de enredar, una de las definiciones que encontré es, amén, estar en asuntos no claros o ilícitos. ¿Ves? Enredarse, ¿verdad? En palabras puertorriqueñas, uno dice chanchudo, otros dicen maraña, dependiendo del país donde viva. Aleluya. ¿Ves? Pero hay gente que se enredan en los negocios de la vida. No estamos hablando de negocios de empresa,
estamos hablando que se están enredando en cosas que lo están llevando a la infidelidad a Cristo. Que ya dejaron de esforzarse por agradar a Dios, que ya dejaron de esforzarse por aquello que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Alabado sea el Señor. O sea, que estamos hablando que tienen el sacrificio de Cristo en poco. Por eso Hebreos dice que hay de aquel que tenga la sangre del hombre por inmundo y la pisotee. Aleluya. Por eso dice la Biblia que dice: ninguno que milita se enreda, ninguno que milita en Cristo puede estar en asuntos ilícitos. Aleluya. Ninguno que milita no puede estar mirando a la mujer ajena, la que no es de él, si es cristiano. Y si es cristiano puede estar mirando el hombre que no es de ella. ¿Ves? Amén. Alabado sea Cristo. Aleluya. Pero también podemos decir que hay personas que cuando cuando están comprometiendo la verdad, se están enredando en falsas doctrinas que después quieren venirlas a traérselas a la iglesia y llevar a la iglesia a una infidelidad a Cristo. Aleluya. Porque, hermano, también podemos cometer una infidelidad cuando nos desviamos de la palabra. Por eso fue que Dios llamó al pueblo de Israel en muchas ocasiones, le dijo que eran unos fornicarios espirituales. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando estamos hablando de fornicación, estamos hablando de en la definición original es todo desvío sexual. Ahora, pero lo llevamos al contexto espiritual. Hay gente que se han desviado de la verdad porque se han puesto a coquetear con las falsas doctrinas. Y entonces que se están enredando porque ven que por medio de la falsa doctrina le va a entrar el dinero, le va a entrar la fama. Y ese es el problema, que cuando la gente ve que hay fama, cuando ve que pueden sacar provecho de la piedad, dice que hay muchos que tomarían la fuente de piedad, la piedad como fuente, como estuvimos hablando, ¿ves? Entonces son gente que se están enredando en este tipo de negocios y están llevando a la iglesia. Por eso es que la responsabilidad de la iglesia es escudriñar la palabra, es estudiar la palabra. Aleluya. Y pasarlo todo por el filtro de la palabra. Si el hombre o la mujer que está predicando o está enseñando la palabra pasa por este filtro. Amén. Gloria a Dios. Pero como muchos ven que le deja ganancia, pues entonces ¿qué pasa? Comenzaron a enredarse y están desviados. Ellos mismos están siendo esclavos del error y quieren llevar a otros ¿qué? A esa misma esclavitud. Les dice Judas, prometiéndole a ellos libertad, que ellos mismos son esclavos. Amén. ¿Ven? Ellos mismos son esclavos por cuanto se han enredado en los negocios de la vida. Y por eso le dice, tú pues sufre penalidad, ¿sabes? Porque en esto, Javier, en esto se sufre cuando uno quiere hacer verdaderamente la voluntad de Dios y uno anda comprometido con Dios y la palabra, con la verdad de la palabra, uno sufre. Amén. Porque no todo el mundo va a querer oír lo que uno predica. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, tú predicas, tú habla al pueblo, escuchen, dejen de escuchar. ¿Ves? Eso le pasó a Jeremías, 40 años hablándole al pueblo. Y todo lo que le venía era crítica y señalamiento. ¿Por qué? Porque todo el pueblo andaba desviado, andaban enredados en los negocios de la vida. Aleluya. Pero todo el mundo ofrecía sacrificio, todo el mundo cantaba en el coro de la iglesia. ¿Ah? Todo el mundo hablaba lengua. Aquel botaba fuego por los ojos. ¿Ah? Pero al verdadero hombre de Dios, al profeta verdadero, no lo querían oír. ¿Por qué? Porque cuando el Dios le llama la atención al pueblo, era porque el pueblo se había desviado, hermano. Y nosotros estamos en un tiempo donde Dios le está llamando la atención a la iglesia. No es porque Dios quiera castigar a la iglesia, es porque el problema que tenemos es hoy que la gente no está estudiando la palabra, no está escudriñando. Como hemos dicho y lo vuelvo a decir, hay gente que brilla por su ausencia en las escuelas bíblicas, por eso no saben nada de la Biblia. Aleluya. Por eso usted lo sienta al lado de un niño sabe más que ellos. Amén. Porque esto no depende, esto depende de esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no depende ni de mi capacidad, esto no depende de mi intelecto, esto no depende de cuánto yo conocimiento tenga, esto es cuestión de obediencia. Aleluya, amén. Esto es cuestión de fidelidad, de que yo seré incapaz de fallarle a Dios por cualquier cosa. Que yo sería incapaz de traicionar a Dios por un plato de lentejas. De esto se trata el Evangelio. Esto no se trata de predicarlo. Esto se trata de vivirlo. Alabado sea el Señor. Y por eso dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le voy a dar rápido para pasar manos abiertas. Dice, en otra traducción, traducción lenguaje actual dice,
del mismo verso 5, que dice aquí: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y en la traducción lenguaje actual dice: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio. Oiga bien, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Aleluya. Esto se trata, Javier, de obediencia. Amén. Porque dice ahí que el atleta no puede correr una carrera a menos que no obedezca ¿qué? Las reglas de la competencia. Entonces tenemos gente que quieren predicar, quieren cantar, pero no se quieren someter. Aleluya. Entonces queremos gente que quiere ministerio, pero no se sientan a aprender, no van a una escuela bíblica. Y por eso es que cualquiera viene por ahí y le dice: vente para acá, que acá te damos ministerio. Se van corriendo. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento firme. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la palabra dice que el fundamento de Dios está firme. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero como a la gente eso es lo que le gusta, ¿ves? Que ya mismo es lo que vamos a entrar. Porque eso es lo que a la gente le gusta lo que quieren oír. Pero dice la Biblia que el que quiere correr en esta carrera, el atleta cuando quiere ser coronado, quiere ganarse, amén, un premio, tiene que obedecer las reglas. Amén. Tiene que obedecer las reglas de la competencia, porque si no, ya queda descalificado antes de la competencia. Por eso es que en el Evangelio yo no puedo hacer lo que yo quiero. Aleluya. Yo no puedo hacer lo que bien me venga en gana. Aquí yo tengo que obedecer lo que dice Dios en su palabra. Amén. Aquí yo tengo que sujetarme a las exigencias de Dios. ¿Ves? De esto se trata, de obediencia. Vuelvo y repito. Dice: de igual manera, el atleta que participa en la carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Aleluya. No puede. O sea, si yo quiero llegar al cielo, tú quieres llegar al cielo, tenemos que obedecer las reglas. Amén. Tenemos que obedecer la palabra, tenemos que obedecer la sana doctrina. Amén. Porque esto no es cuestión de yo tratar de vivir una vida apariencia de sana doctrina. Esto es cuestión de que se manifiesten el fruto. Amén. Esto es lo que se trata, hermano. Por eso es que estamos hablando de esto, porque es la responsabilidad suya que me está escuchando y mi responsabilidad de yo que estudiar la palabra, conocer bien la verdad, para cuando venga un falso maestro, cuando venga a traer otro conforme a otra doctrina que no sea la de Cristo, rechazarla en el nombre de Jesús. Porque como vuelvo y digo, si no pasa por la palabra, por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que conocer la verdad. Aleluya. Uno no puede conocer lo falso, Javier, si uno primero conoce la verdad. Porque a veces se enfoca en conocer la falsedad de la gente, pero bien poco conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia. Aleluya. Conocen la verdad, la verdadera y única palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Para que, hermano, así de esa manera, o sea, ¿qué le estamos tratando de decir esta noche? Que es nuestra responsabilidad, ¿para qué? Para apartarnos de ese tipo de gente. Para no decir: pero es que habla lengua, pero es que Dios lo usa. Olvídese de eso. La Biblia dice, Jesús dijo en mi nombre, dice, en aquel día vendrán y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Dijo: apartaos de mí. Porque, hermano, esto no depende de quién brinca o quién salta o cuánto lindo predica. Esto es cuestión, se trata de que si uno quiere correr en esta carrera, uno tiene que obedecer las reglas de la competencia. Amén. Eso es así. Gloria a Dios. Amén. Eso es así. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Vamos a saludar aquí a Pucho, a Marilyn, más aquí, enviaron saludos a Willy. Amén. Margarita Ismael Rivera, gloria al Señor, a los hermanos que están conectados, Dios les bendiga. A los tales evita, ese es el tema. Willy, entonces, el apóstol Pablo le está dando unas recomendaciones a Timoteo, porque la manera de uno evitar caer en un error o caer en la mentira es siendo fiel. Amén. El apóstol Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo, unos consejos de cómo evitar este tipo de personas y cómo evitar caer en el engaño. Lo primero que le dice, la primera recomendación es: esfuérzate. Gloria a Dios. El esfuerzo, ¿ves? Porque eso es lo que estábamos hablando antes de empezar el mensaje. Hay una responsabilidad que le corresponde al líder, al hombre y a la mujer de Dios.
So Pablo le recomienda, lo primero que le dice es esfuérzate, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Fíjense que la gente tiene la gracia como algo tan liviano, porque como la gracia es un regalo merecido, la gente piensa que porque es un regalo, yo puedo hacer con la gracia lo que yo quiera hacer. Y el apóstol Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia. Amén. O sea, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para vivir fuera del marco bíblico, sino que el apóstol Pablo le dice, mira, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Amén. O sea, hay una responsabilidad sobre el líder, sobre cada cristiano, de esforzarse en la gracia del Señor. O sea, para yo poder evitar caer en un error, yo tengo que esforzarme en la gracia. Amén. O sea, mucha gente, Willy, cae en el engaño porque no se están esforzando en la gracia, porque más bien piensan que la gracia es una licencia para yo no hacer nada. Santo. Y eso es una grande equivocación, porque Dios te bendiga, Gerardo, te bendiga a los hermanos Rochette, amén, al hermano, por el Señor, a los hermanos levantando el caído, por el Señor, se me fue el nombre aquí. Ya de poco ya se me olvidó mi hermano, ay Padre, por el Señor, amén. So, la gente coge la gracia y la hacen tan y tan liviana, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Amén. O sea, la gracia sí es un regalo, pero hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como hombres y mujeres de Dios. La gracia no es algo de que ya yo recibí la gracia de Dios y por gracia soy salvo y yo puedo vivir fuera del marco bíblico porque estamos equivocados. Amén. Porque la gracia también es una responsabilidad. Amén. Aleluya. Porque para nosotros tener esta gracia se derramó sangre inocente y no fue cualquier sangre. Se pagó un alto precio para que nosotros tuviéramos la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo ahora nosotros vamos a coger la gracia como si fuera cualquier cosa? Sino más bien Pablo entendiendo, amén, lo que había costado el que nosotros hubiéramos recibido la gracia, amén, lo que había costado en la cruz del Calvario, el apóstol le dice a Timoteo, esfuérzate para que puedas evitar, amén, caer en la falsedad, para que puedas evitar a los que andan, amén, según su concupiscencia con un falso evangelio, tienes que esforzarte. Amén. La falta de esfuerzo es la causante de que muchos estén cayendo en el engaño. Eso. El no esforzarse en la gracia es la causante de que muchos estén cayendo en errores doctrinales, simplemente porque no se quieren esforzar, Willy. Amén. Porque piensan que porque ya yo recibí la gracia, entonces eso más bien parece un evangelio de salvo siempre salvo, de que yo no tengo que hacer nada porque por gracia soy salvo. Entonces tenemos que entender que el apóstol Pablo le hace esta recomendación a Timoteo para que él se esfuerce en la gracia. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, está en carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios te bendiga, Richard. Y le dice que se esfuerce y también le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Y ese es el problema. ¿Por qué la gente está cayendo en engaño? Simplemente porque no se están esforzando y porque no quieren sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Eso es. Porque esto es un ejército y una vez tú te inscribes en este ejército, tú tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Amén. Lamentablemente muchas personas están cayendo en el engaño tan fácil porque no se están esforzando y porque no están dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo quiero decirle que todo esto recae sobre el hombre y la mujer de Dios y sobre los líderes, ya que es nuestra responsabilidad, amén, es nuestra responsabilidad seguir al pie de la letra cada una de las recomendaciones, las ordenanzas y los mandatos escritos en la palabra del Señor. Aleluya. So, el apóstol Pablo, estoy tratando de ir con calma hoy porque mi garganta. Vamos a ver si se me da un poquito de evangelista hoy, con calma. So, el apóstol Pablo le dice, amén, que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiere decir que una persona que no sufre penalidades no es un buen soldado. Amén. Porque los que sufren penalidades, fíjense que lo que él dice como buen soldado de Jesucristo, quiere decir que los que sufren penalidades, los buenos soldados de Jesucristo son aquellos que sufren penalidades. Son aquellos que se esfuerzan. Amén. Y también le dice
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está diciendo, también la otra recomendación que te hago es que no te enredes en los negocios de la vida. Amén. ¿Ah? Sino que lo evites para que evites caer en el engaño. O sea, son recomendaciones para que uno pueda evitar caer en el engaño. Le dice, esfuérzate. Amén. Le dice que sufra penalidades y después le dice, amén. Y después le dice, evita enredarte en los negocios de la vida. Alabado sea Dios. Entonces, si la iglesia de hoy en día siguiera estas recomendaciones, no hubiera tanta gente cayendo en engaño. Y hay tanta gente siendo arrastrada por el error de los inicuos simplemente porque no están siguiendo las recomendaciones bíblicas. Santo. Y todo aquel que se va lejos de lo que dice la palabra del Señor es una presa fácil, es un candidato para caer en el engaño, para ser enredado por el engaño. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Kevin, Claudio. Dios te bendiga, papá, que te recuperes pronto. El hermano Richard Come, Dios te bendiga, Richard, para adelante, mi hermano. Amén. Le dice que no se enrede en los negocios de la vida, que los evite para que agrade al que lo tomó por soldado. Son recomendaciones que nos acercan a Dios y nos alejan de caer en el engaño. Tan sencillo como eso. Si uno sigue las recomendaciones, los consejos y lo que dice la Biblia, es la forma más fácil de uno evitar caer en el engaño. Lo que pasa es que las personas, Willy, una de las cosas es que no están leyendo la Biblia. Y otros la leen, pero no la siguen. No obedecen ni ponen en práctica lo que leen. Y por eso caen en el engaño. Porque si se siguiera la palabra al pie de la letra, fácilmente nosotros, tanta gente se libraría de caer en errores de doctrina. Pero por esto ves gente que caen tanto en el engaño después de tantos años, simplemente porque dejaron de seguir las recomendaciones de la palabra. Por eso el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, siendo que Timoteo iba a ser un pastor joven, le da este consejo para que Timoteo evitara caer en el error. ¿Ves? Para que él evitara caer en ese error, le dice, mira, estos son los pasos a seguir. Esta es la manera que se debe comportar un líder y un siervo de Dios. Gloria a Dios. Esta es la manera que se debe conducir un siervo del Señor. Simplemente la gente está siguiendo el engaño porque no se están conduciendo como siervos de Dios. Porque los siervos de Dios se conducen según lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando uno deja de conducirse según lo que dice la palabra de Dios, dejamos de ser siervos de Dios. Aleluya. Porque el siervo de Dios oye la voz de Dios, oye su palabra y obedece lo que Dios habla. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo. Entonces le dice, Tratando de ir rápido, no sé qué era. entonces le dice, estoy tratando de ir con calma y rápido a la misma vez. Dice, este fue el que tú leíste, la Willy. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra de las recomendaciones que el apóstol le da es que tiene que ser legítimo en este caminar. Porque el atleta, mira, hay atletas que hacen trampa. El mismo apóstol Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser. Él dice, mira, el que no lucha legítimamente, el que lucha legítimamente es el que recibe el premio, es el que es coronado. El apóstol le está diciendo que hay una sola forma de ser coronado y es viviendo y haciendo lo que dice la Biblia legítimamente. Está hablando de vivir la palabra de Dios tal y como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Lo que le está diciendo es, tú tienes que seguir estas recomendaciones y todo lo que está escrito al pie de la letra para que puedas ser coronado porque corriste legítimamente. Santo Dios. Son recomendaciones para cada uno de nosotros, hermanos. Y esta enseñanza es muy importante porque el tema es adoptar evita, pero para nosotros poder evitar todo aquel que viene con una falsa doctrina, con un engaño, todo aquel que anda desordenadamente y no según lo que dice la Biblia, necesitamos entender que hay una responsabilidad que recae sobre nosotros, amén, y que hay un modo y un formato bíblico de cómo nosotros nos tenemos que conducir
para poder evitar caer en el engaño. La Biblia dice, ¿hasta dónde leíste, Willy? Al 7, ¿verdad? Hasta el 7, sí. Que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La otra recomendación que le dice es, no puede ser vago. Pues, mira, tú sabes, la gente que son ociosos y perezosos son los más que caen en el engaño. Sí. Son los que más fácil son arrastrados por el engaño. ¿Ven? Los que andan predicando un evangelio falso. Todo aquel que anda desordenadamente, amén, se lleva a otro enredado y comienza a vivir desordenadamente simplemente porque es un ocioso. Porque lo que hace es, el que anda desordenadamente vive una vida de ociosidad y de pereza. No tiene nada que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Buscando encontrar otro perezoso y otro ocioso para llevárselo enredado. Entonces él le dice, mira, si tú quieres participar como el labrador, para participar de los frutos, tienes que trabajar primero. Si tú quieres participar de los frutos, no puedes ser vago, tienes que trabajar primero. Amén. Son recomendaciones para Timoteo como líder, pero estas recomendaciones para todo cristiano. Amén. Porque la palabra es para todo cristiano, sea líder o no sea líder. Amén. Y en este caso, pues el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo como líder, pero la palabra, toda la palabra de Dios, toda la escritura es útil, toda. Amén. Para enseñar, para exhortar, para corregir. Esto es para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces le dice, tú no puedes ser ocioso. Si tú quieres participar de los frutos, tienes que trabajar primero. Amén. Lamentablemente dentro de las congregaciones tenemos personas que por su ociosidad están siendo arrastrados por el engaño. Por eso tú ves, Willy, que cualquier enseñanza que sale, ellos la creen. Sí. Creen hasta en los ovnis, creen en cualquier cosa. Porque son gente ociosa. Son gente que quieren, amén, quieren cosechar, pero no están trabajando para cosechar. En su ociosidad quieren cosechar y más bien lo que terminan cosechando es engaño. Amén. Porque eso es lo que están sembrando con su ociosidad. Gloria a Dios. Por estar de perezoso, porque un perezoso no puede, amén, esperar dar fruto cuando no está haciendo nada. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, personas están cayendo en el engaño, están siendo arrastrados por este tipo de personas que el apóstol Pablo dice que evitemos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no los pueden evitar? No los pueden evitar porque simplemente no están siguiendo las recomendaciones bíblicas. No están haciendo los ejercicios que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando este tipo de personas que son guiados por el mismo Satanás, estamos hablando de gente que predica falsedad, pero estamos hablando de gente, Willy, dentro de las congregaciones que son unos desordenados. Sí, señor. Que andan desordenadamente. Amén. Estoy hablando de pastores, evangelistas y hermanitos dentro de la iglesia que andan desordenadamente y no según lo que dice la palabra. Amén. ¿A qué tipo de personas buscan ellos? Este tipo de personas buscan a los ociosos, a los que no se ejercitan para la piedad. Los detectan dentro de la iglesia. Sí, tienen como... Ellos saben quién no se está ejercitando para la piedad. Porque ejercitarse es hacer un ejercicio. Y cuando ellos ven uno que no se está ejercitando, que es un ocioso, ellos dicen, esto es un candidato perfecto para traerlo para mi club. Alábalo. Entonces, lamentablemente, por causa de la falta de los ejercicios espirituales y bíblicos, mucha gente está cayendo en el engaño. A veces no es por falta de enseñanza, a veces es por falta de práctica. ¿Ven? Porque la enseñanza está, pero a veces la falta de práctica, la falta de obediencia a la palabra de Dios es la causante de que muchos estén cayendo en el engaño. ¿Ves? A veces no es culpa, en ocasiones es culpa de los pastores, pero uno no puede echar a todos en una olla. Porque hay pastores que enseñan. A veces no es la culpa del líder, a veces es la culpa del oyente que no están poniendo en práctica lo que oye. ¿Ves? No está cumpliendo con su responsabilidad como cristiano de seguir las recomendaciones bíblicas. Y esto trae un problema, hermano. Trae un problema porque la gente cae en el engaño. Te bendiga, Jonathan. La gente cae en el engaño. Estamos tranquilos hoy, estamos tratando de traerlos enseñando. Estoy tratando de ejercer el dominio propio, Willy. Aleluya. Aleluya. Amén. Porque eso es lo importante. Lo importante es la palabra aquí.
Por eso hay personas que están tanto en el engaño simplemente porque no se están ejercitando, están ociosos, están perezosos, no están siguiendo las recomendaciones bíblicas y por eso están cayendo en el error de los inicuos. Y también, mira, y el apóstol Pablo le dice, esto es un consejo, esto es una recomendación, después le dice, considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. O sea, le está diciendo, toma en consideración las recomendaciones que te estoy dando, porque son las que te van a ayudar a poder evitar a esa gente y a poder evitar caer en el engaño. Amén. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no estás exento de esto. Ajá. O sea, te voy a dar un consejo, te voy a dar estos consejos para que evites caer en el error. Amén. Porque más adelante vamos a estar hablando de dos hombrecitos que también predicaron la palabra, pero que llegó un momento que se desviaron. Y el apóstol Pablo quería evitarle, amén, a Timoteo que cayera enredado y que fuera arrastrado por el engaño, igual que ellos lo fueron arrastrados. Y por eso le dice, mira, ten en consideración lo que te estoy diciendo. Tómalo en consideración porque es bien importante, amén, para ti como líder y para los que tú vas a estar dirigiendo. Es bien importante que cada cristiano, hablando de nosotros, es bien importante que cada cristiano sigamos estas recomendaciones bíblicas, amado hermano. Si queremos evitar caer en el engaño, si queremos evitar ser arrastrados, la única manera es siguiendo lo que dice la Biblia, hermano. Hay personas que se juntan con cualquier desordenado que hay, con cualquiera, simplemente porque, primero porque no se quieren esforzar, segundo porque no quieren sufrir, amén, penalidades, tercero porque no quieren luchar, no quieren evitar enredarse en los negocios de la vida. Y cuarto, porque no quieren trabajar. Simplemente por la falta de ejercicio. Y no estoy hablando de ejercicio corporal que para poco es provechoso. Estoy hablando de ejercicios espirituales. Amén. De ejercitarse para la piedad. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, esto es un consejo que nosotros le estamos trayendo hoy. Tipo de estudio. Amén. Para que nosotros entendamos que esto es bien importante. La palabra es de vital importancia para que, amén, evitemos caer en el error. De otra manera, con fuerzas humanas no podemos hacer nada. Aquí el antídoto para contrarrestar la falsedad, amén, es el conocimiento pleno de lo que dice la Biblia y la vivencia plena de lo que está establecido por Dios. Es la única forma, es la única manera de nosotros evitar caer en el error, es conociendo la palabra, viviéndola, poniéndola por obra. Es la manera de nosotros evitar caer en el engaño y en el error. Muchos están cayendo en el engaño y en el error simplemente porque no están conociendo lo que dice la Biblia y porque no lo están practicando. Aleluya. Van a un templo, levantan las manos, dicen gloria a Dios y aleluya, pero no saben, amén, no saben nada de la palabra. Santo. Amén. Y si saben de la Biblia, no viven ni el 5% de lo que en ella dice. Porque lamentablemente, Willy, también tenemos personas que tienen un conocimiento vasto de la palabra, pero si aplicaran lo que conocen, no anduvieran como están andando. Amén. Es tremendo, maestro. Y gente que se supone que sean maestros y todavía están de leche, todavía están como niños. Porque si aplicaran el conocimiento que tienen, amén. Mire, usted sabe cuando una persona no está aplicando el conocimiento que tiene, cuando usted ve su vida. Amén. Y tienen experiencia, tienen años, pero no tienen vivencia. Amén. ¿Y de qué vale tener experiencia, tener conocimiento y no tener vivencia? Justamente con el conocimiento tiene que haber una vivencia del conocimiento que yo tengo. Porque si yo voy a la universidad y yo estudio para ser doctor, pero nunca hago la práctica, ¿de qué me sirve el conocimiento? Aleluya. Entonces tenemos gente, amén. Tenemos dos tipos de personas. Tenemos los que conocen la palabra, pero no la viven. Tenemos los que no la conocen ni tampoco la viven. Amén. Y tenemos, amén, este tipo de personas que se rigen según su concupiscencia y según su experiencia, porque yo tengo tantos años en el Evangelio. Y esos son los que son más presa fácil
para el enemigo, porque están andando según su conocimiento y su experiencia, y los años que uno lleva en el Evangelio no intimidan al diablo. Amén. Los años que uno lleva en el Evangelio, al diablo no le intimidan. No le intimida, porque hay gente que piensa, yo llevo 15 años en el Evangelio, llevo 20 años en el Evangelio, y se piensa que tienen el trono agajado por la pata. Y estamos equivocados. Estamos equivocados porque, amado hermano, aquí tiene que haber una vivencia. Amén. El diablo no le asusta cuánto tú sepas. El diablo lo que le asusta es cuánto tú vivas de lo que sabes. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y si hay algo que la iglesia necesita en estos tiempos, amén, aplicar es la vivencia de la palabra, aplicar la palabra como está escrita para evitar caer, amén, en el engaño, para evitar, amén, caer en las fábulas y en los cuentos de vieja y ser arrastrado. Amén, la iglesia tiene que comenzar a aplicar, amén, lo que dice la palabra de Génesis, Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Porque hay gente que dice, no, porque aquí nosotros somos cristocéntricos y nosotros predicamos a Jesús. Yo quiero decirte algo que dije los otros días en un comentario, amén, creo que fue en la escuela bíblica, y lo vuelvo a repetir. Si vamos a predicar a Cristo, lo predicamos completo. Amén. Porque la gente cuando dice vamos a predicar a Cristo, lo que dice en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo quiero decirte que Cristo es el verbo hecho carne, que Cristo es toda la palabra. Amén. Cuando usted va al libro de Génesis, allí está Cristo. Amén. Y cuando va al libro de Apocalipsis, allí está Cristo. Usted puede predicar de Cantares, de Estel, y Cristo está ahí, porque Cristo es toda la palabra. Él dijo, amén, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Génesis es el principio, ¿verdad que sí? Y Apocalipsis es el final. Amén. Por lo tanto, cuando usted busca en tanto como el principio del fin, va a encontrar a Jesús. Amén. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que vivir, tenemos que poner por obra la palabra completa, amén, para evitar caer en el error de los inicuos. Amén. Ya tienes que salirte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comenzar a comerte el rollo completo, porque hay gente que porque no conoce la Biblia completa, por eso también son engañados. Lo único que conocen es Juan 3:16, nada más, y viene un engañador y los agarra. No, aquí hay que comerse el rollo completo, aleluya, para que cuando venga un falso a tratar de engañarnos, nosotros conocemos y vivimos lo que dice la palabra completamente, porque esta palabra hay que vivirla completa. No se le puede quitar ni una jota ni una tilde. Esta palabra, amén, hay que vivirla enteramente. Amén. Y hay que dejar la ociosidad, hay que esforzarnos, hay que sufrir penalidades, hay que seguir las recomendaciones bíblicas para que evitemos a los tales. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya, síganse por ahí conectando, gloria al Señor, que no está bueno. Amén, eso es. Yo tengo un mensaje que se llama La simpleza destruye. Aleluya. Y mientras el hermano Javier hablaba, pues me acordaba de ese tema, porque la gente no quiere trabajar, la gente no quiere hacer nada en la obra del Señor. Por eso me fui a Proverbios, amén, y dice el versículo, gloria al Señor, en el versículo 4, voy a leerlo de 1 al 4, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, que es enseñanza, ¿ves? Para entender sabiduría y enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a lo simple. Aleluya. Porque mucha gente están siendo engañados porque están siendo simples en las cosas de Dios. Amén. Y cuando hablamos simple, por lo que dijo el hermano Javier, estamos hablando de una vagancia, estamos hablando de ociosidad. Amén. Esa es la gente simple. Por eso dice que el simple dice que no sale a buscar trabajo porque dice que el león está en la calle. Dice que aún hasta le pesa llevarse el bocado a la boca. Hacia ahí entran las iglesias, que son de los que no trabajan y no dejan que otro trabaje. O sea, para esto, hermano, todos tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Y si habla de esforzarnos, es sacar fuerzas de donde no las tenemos, para esforzarnos por lo que Cristo hizo por nosotros, que siempre debemos meterlo en nuestra cabecita, que nosotros no éramos merecedores. Amén. Que íbamos camino totalmente a la condenación. Por eso Pablo dijo, el cual sufro en Cristo penalidades hasta prisiones,
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Pero mira lo que él dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hermanos, aquí hay que esforzarse. Amén. Aquí cuando uno se esfuerza y uno soporta todo, uno por el testimonio de uno no puede salvar a otro. Según de la manera que tú te conduzcas, según la manera que tú vivas en esta vida, de esa conducta y de esa manera de vivir, está dependiendo la muerte o la vida de mucha gente. Aleluya. Porque hay gente que te va a velar, pero si fulano hace lo mismo. Ajá. Y va a la iglesia y canta coro y tiene ministerio y está en el coro de la iglesia. Por eso es que el testimonio, por eso es que esto hay que vivirlo, porque el testimonio depende de la salvación de muchas personas. Amén. Tanto de las que están dentro que son débiles, como también hay gente que somos cartas abiertas, que dice que hay una gran nube de testigos que están alrededor nuestro. Por eso es que nosotros debemos, gloria al Señor, de soportarlo todo por amor y más de los escogidos. Aleluya. De nuestros hermanos. Dice la palabra, para que ellos también obtengan que la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, que él soportaba todas las aflicciones, soportaba prisiones, soportaba azotes, para que los hermanos fuesen salvos. Para que cuando ellos vieran las aflicciones, hermanos, a través de su testimonio, la gente se salvaba. Amén. ¿Usted cree que cuando la iglesia primitiva, como le voy a decir más, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, que estaban siendo echados a los leones, que los metían en los coliseos, ese era el testimonio cuando los creyentes esperaban la muerte con gozo, porque sabían en quién habían creído y porque sabían que se iban a encontrar con Cristo. Y según dice la historia, que la gente que estaban viendo aquella sangre derramarse en aquel coliseo por gladiadores y por leones hambrientos, la gente se tiraba de las gradas a aceptar al Cristo, que aquella gente con gozo y con vehemencia lo aceptaban, esperando aún la muerte. Ese es el testimonio. Entonces a veces la gente piensa que el testimonio es lo externo, que voy que la gente me vea que voy al templo y porque me he visto bien. Ese no es el testimonio. Eso es parte de la conducta de la vida cristiana. Se trata que, como estamos hablando en esta noche, se trata de que lo que usted y yo prediquemos, lo apliquemos a nuestra vida. Santiago dijo, aleluya, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Hacedor de la palabra. Está hablando de que el creyente no debe ser solamente un oidor, sino un practicante de la palabra. Por eso dice la palabra, el Señor mismo, Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que ve. Amén. El que oye y el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Ve? Entonces, esos son consejos, son instrucciones que el Señor nos da si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos. Pero estamos hablando de gente que hoy en día predican, gente que enseña y no creen ni lo que enseñan ni lo que predican. No lo viven. Mire lo que dice la palabra. Yo creo que ya vamos a tener que en esta noche tener una participación más para después entregar hermano. Pero mire lo que dice la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice en el verso 14 de 2 de Timoteo, el mismo capítulo que comenzamos, dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de quienes, de los que oyen, de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien, porque tampoco no podemos coger la palabra y usarla como nosotros queremos. Nosotros tenemos que utilizar la palabra como le dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es para redarguir, para instruir en justicia. Amén. ¿Ves? Para consejo, para reprender. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado enteramente, preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra. Amén. Ese es el fin del que estamos hablando en esta noche, de que si usted y yo aplicamos lo que oímos, lo que se nos enseña,
hermano, es a fin de que nosotros, amén, seamos obreros aprobados, Amén. que seamos cristianos aprobados delante de Dios, porque un día tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestro sello de aprobación, Javier? El que nosotros fuimos fieles al Señor y vivimos como Él nos dijo que teníamos que vivir por medio de su palabra. Ese es el sello de aprobación. Por eso le dice, gloria al Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No le dijo el presbítero, no le dijo el concilio, y no estoy en contra de los concilios. Aquí dice a Dios aprobado, porque primero necesitamos la aprobación divina. Amén. Para lo que hacemos. Amén. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de entender que nosotros a quien tenemos que es agradar a Dios. Amén. Ahora, no, hay gente que coge esto de excusa. No, que lo único que tengo que mirar a Dios es agradar a Dios, hermano. Nosotros tenemos pastores y él dice que tenemos que sujetarnos a Dios. Amén. ¿Ve? Y dice que nosotros tenemos que imitar su fe y su conducta. O sea, si la conducta del hombre de Dios es una conducta sana, serio en la fe, en las cosas de Dios, hay que imitar ese ejemplo. Amén. ¿Ve? Porque si sabemos que está torcido el pastor o el líder está virado, pues no podemos seguirlo porque nos vamos a ir igual con él. Nos vamos a ir los dos también. O sea, lo que la Biblia dice, cuando dice que nosotros tenemos que presentarnos a Dios aprobado, es que con nuestra vida, que con nuestra conducta sea de agrado ante la presencia de Dios, y que para Dios ese sea el sello de aprobación delante de Dios, el sello de nosotros sea ese sello de aprobación delante de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. En cómo es la forma que nos conducimos, no nada más con los hermanos de la iglesia, porque tampoco no podemos tener favoritismo, que eso lo podemos hablar el otro día, porque hay quienes que se presentan bien cristianos con ciertos hermanos de la iglesia, pero podemos hablar del rechazo, podemos hablar de todas estas cosas que tampoco de nada aprovechan. Bueno, eso es otro tema para otro día, pero por ahí por ahí lo hablamos, lo tiramos por si acaso. Dice, mas evita profanas y vanas que palabrerías, porque el que no obedece, el que no sigue la palabra, entonces cuando usted lo ve que comienza a cambiar la palabra, usted ve que comienza a cambiar la doctrina, pues entonces lo que usted comienza a escuchar son vanas, palabras huecas, palabras vacías que no tienen efecto. Aleluya. Que no tienen efecto, que ya no se siente lo mismo cuando predicaba, que cuando estaba comprometido, cuando era fiel. Cuando era fiel, ya no se siente nada, ya no sucede nada. ¿Por qué? Y podemos decir, y si algo sucede es porque Dios respalda la palabra, no Dios va a respaldar a la persona. Pero si es que Dios lo usa y es un mentiroso, es un estafador, es un adúltero, es un fornicario, no es que Dios no va a respaldar ningún pecador, Dios respalda su palabra. Amén. Porque él mismo dijo por medio del profeta Isaías que su palabra no retorna atrás vacía. Amén. Dice la Biblia, que es lo que rápido queremos entrar, amén, o queremos hablar, dice, mas evita las profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a que a la impiedad, a que la gente se desvíe. Dice, y su palabra, ¿de quiénes? De los falsos maestros, de los que no quieren sujetarse a la palabra, pues van a comenzar a torcer la palabra, y dice, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, que habían hombres en la iglesia, como dice el verso 18, que se desviaron de la verdad. Usted ve, empezaron bien, empezaron escuchando el mensaje de Pablo, y no el mensaje de Pablo, era el mensaje de Cristo que Pablo predicaba. Amén. Ellos oyeron, ellos escucharon y ellos vivieron lo que fue la sana doctrina. Ellos experimentaron el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos vieron milagros, ellos vieron a Dios manifestarse, pero dice la Biblia que ellos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ese es el problema. Por eso le estamos diciendo que nosotros tenemos el deber, nuestra responsabilidad de esforzarnos, porque van a haber gente que se nos van a introducir en las iglesias que van a desviar, que ya están desviados de la verdad y quieren trastornar la fe. Amén. ¿De quiénes? De los que no se esfuercen.
de los que no estén llenos del Espíritu Santo. Aleluya. De los que están ociosos, los que quieren vivir una vida en el Evangelio simple. A esos son los que van a arrastrar las iglesias. Aleluya. Y yo quiero leer lo que dice la versión traducción lenguaje actual de ese mismo texto bíblico, verso 16-17, que dice: no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso de eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Eso es lo que dice la versión traducción lenguaje actual del capítulo 4, 2 de Timoteo, versos 16-17, que dice que sus enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Aleluya. ¿Por qué? Porque al cáncer se le dice la enfermedad silenciosa. Por eso es que cuando hay gente que le detectan el cáncer, no supieron que tienen cáncer hasta que cuando se enteran que le quedan 3 meses de vida. Porque es una enfermedad que no tiene síntomas. Por eso es que hay que cortar de raíz desde ahora, porque si comenzamos a permitir que un poco de levadura se cuele en la congregación y nosotros la responsabilidad cae sobre nosotros los líderes, esa levadura, esa falsa enseñanza, porque la levadura fermenta, altera lo original. Entonces, si permitimos que eso se altere lo original, lo establecido por Dios, eso va a ser como el cáncer que va a ir creciendo poco a poco, y cuando vengamos a abrir los ojos ya es demasiado tarde. Aleluya. Para enderezar lo que se comenzó. Aleluya. Entonces, por eso dice ahí que sus enseñanzas, que eran como Himeneo y Fileto, que iban por las iglesias diciendo que ya la resurrección, que ya Cristo había venido, que ya una mentira, hermano. Dice que ya la resurrección de los muertos, porque la Biblia claramente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero eso no va a ser hasta que Cristo vaya a levantarla, y hasta el día que Cristo vaya a levantar la iglesia. ¿Y cuántos escuchamos decir por ahí que Cristo no viene? Y como en el tiempo de Pablo, que estos decían: no, si ya eso se efectuó. Aleluya. No, si ya nosotros estamos aquí en el cielo, está en la gloria. Como dice cierto por ahí, este es el infierno. Si eso fuera así, ¿cacho? Aleluya. Bendito sea el Señor, pero vemos que la falsa doctrina, falsa enseñanza, son como el cáncer. Entonces, si nosotros no detectamos esto a tiempo, por eso es que nuestra responsabilidad es decirle a la iglesia que la iglesia tiene la responsabilidad de estudiar la palabra. Amén. De no dejarse convencer aún de sus propios deseos. No dejarse convencer lo que le diga su corazón. Usted ore a Dios. Pídale dirección al Señor. Pídale a Dios que lo ayude. Si usted está pasando por una situación que ahora mismo usted está teniendo una lucha interior, usted escudriñe, abra la Biblia. Amén. Es más, y lo que le estamos predicando, no nos oiga, abra la Biblia. Busque los textos bíblicos que estamos usando y usted léala y pida al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Aleluya. De lo que nosotros estamos hablando. Porque ese es el problema, que la gente, como decía hermano Javier, la gente no abre la Biblia, hermano, la gente en las iglesias no abre la Biblia, ni aun cuando el pastor está predicando, ni aun cuando se está enseñando, la gente no abre la Biblia. Aleluya. Y por eso es que cualquier viento de doctrina, estratagemas de hombres, los mueven. Los hombres usan estrategias, hermano, van a usar hasta la misma palabra. Por eso le dice que si aún fuera posible, aún hasta los escogidos serían engañados. Amén. Pero el problema es que la gente, Javier, no quiere esforzarse. La gente quiere todo a la mano. Aleluya. La gente quiere todo a la mano. No, para eso está el pastor que nos enseñe. El pastor nos va a enseñar. El deber del pastor es llevarnos el pasto fresco. Pero nosotros somos los que tenemos, amén, que obedecer lo que se nos enseña. Nosotros tenemos que, para eso es que se nos enseña. Fuera que usted iba a la escuela y usted pasó de grado, bueno, como algunos de nosotros que por no vernos las caras en la escuela, pues nos pasaban de grado.
Aleluya. ¿Ah? Pero usted cree que los que estudiaron, los que llegaron a algo, fueron ahí a perder el tiempo, ¿no? Porque a él le pagan para enseñarme a mí, yo tirarme para atrás y me iban a regalar las notas. Y ahora yo soy un doctor, soy un abogado porque no me esforcé. No, hermano, pregúntale, noches de desvelo, quemándose las pestañas leyendo libros, se iban amanecidos para estudiar, ir al otro día a la universidad. Hoy la gente no quiere ni pasar un rato leyendo la Biblia. Hoy la gente se habla de vigilia, la gente no quiere vigilar. Aleluya. Hoy no se quiere levantarse temprano a orar. Porque están bien cómodos en la iglesia que el pastor nos enseña y que el pastor no. O sea, ese es el propósito de enseñar. Ese es el propósito del pastor de instruir a la iglesia. Ese es el propósito del pastor de soltar la iglesia por la palabra que la iglesia tiene que tomar en serio estas responsabilidades. Amén. Por eso es que se le enseña a ayunar, a estudiar la Biblia, hermano. Al pastor le toca enseñar, pero a nosotros nos toca obedecer lo que la Biblia dice. Amén. ¿Para qué? Para que esta enfermedad que es el cáncer espiritual que hay, parece que el cáncer espiritual está matando a mucha gente en las iglesias. Que comenzaron bien y ahora están desviados como Jiménez y Pileto. ¿Por qué? Porque dejaron que poco a poco se introdujera una falsa enseñanza. Aleluya. No sé, porque ahí está el problema, que cuando la gente se pone en vago y se pone en ocioso, entonces comienzan a escuchar algo que se parece a la verdad, pero no es la verdad. ¿Ves? Porque como no leen la Biblia, pues entonces no pueden discernir, no pueden decir, espérate, pero esto no es lo que la Biblia dice. Porque no toman una responsabilidad. Aleluya. Entonces cuando no hay una responsabilidad, no hay compromiso. Amén. Y cuando no hay compromiso, no puede haber fidelidad a Dios. Amén. Entonces cuando estamos hablando de que no hay fidelidad, pues no le estamos siendo fiel a Dios su palabra. Entonces, pero sin embargo somos de los que gritamos que si alguien dice cuándo se van con Cristo, todo el mundo dice amén. Pero a la hora de la verdad, cuando nosotros mismos vamos a la Biblia, nos damos cuenta cuando la palabra nos confronta que estamos bien lejos de la verdad, estamos bien lejos de la realidad de nuestra vida como cristianos. Aleluya. Gloria al Señor. Y por eso es que muchos están siendo engañados, están siendo movidos, están siendo sacudidos, están siendo movidos del fundamento. ¿Pero Amén. por qué? ¿Pero por qué? Porque se descuidaron. Aleluya. ¿Por qué? Porque mejor prefirieron oír un evangelio que a ellos les gusta oír. Igual termina con esto, ahora sí que levante la mano Javier. Mire lo que dice ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza, ¿ves? No, pero es que tú no puedes ir a la iglesia a predicar doctrina si eres evangelista. ¿Quién se lo digo yo como pastor, ¿quién le dijo eso a usted? Si la palabra de Dios es doctrina. Amén. La palabra de Dios es doctrina. Entonces, ¿para qué me invitar a un predicador si no quiere que le toque doctrina? Ahora, lo que la gente, el pastor que está así es que tiene miedo porque anda escondiendo algo. ¿Ves? No quiere que se le descubra por la palabra el error que está cometiendo. Aleluya. Porque el fin no es sacar pecados a la luz. Señor, úsame. No es eso. Y aunque Dios lo hace como lo hizo con Ananías y Zafira por mentiroso. Ese no es el propósito. El propósito es que Dios nos descubre por la palabra para que cambiemos de la manera de vivir y de la manera de pensar, que salgamos del error. Ese es el propósito. Por eso Santiago dice que el que haga volver, al que está apartado del camino. ¿Ves? El que haga a un hermano volverse del error, dice que salvará dice que salvará que de muerte un alma. O sea, ese es el propósito de la palabra, ese es el propósito de la sana enseñanza. Buscámosle, Javier, para no estar parafraseando, que a veces uno es así, es un disparate. A mí no me gusta hablar disparate. Yo quiero que la gente entienda. Creo que está en el mismo capítulo, los últimos versículos. Gloria al Señor. Amén. Léelo.
Hermanos, si alguno entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le ha de volver, sepa que el que vuelve al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nosotros predicar la sana doctrina. Amén. Y ese es el propósito de todo pastor, de todo evangelista y de todo maestro, enseñar, Amén. predicar la sana doctrina en toda su totalidad. Amén. Porque yo no puedo decir como pastor, si voy a invitar a alguien que no me predique doctrina, entonces ¿de qué va a predicar el predicador? Si la palabra de Dios es enseñanza. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando eso sucede es cuando están ocultando algo. ¿Sabes? ¿Por qué si yo conozco la palabra, yo no tengo por qué temer? Si yo estoy viviendo la palabra, yo no tengo que ocultar nada. Entonces, nos estamos escudando de un algo de que estamos comparando reglas con sana doctrina. Yo como pastor tengo mis reglas en la iglesia, pero mis reglas yo trato de basarlas conforme a lo establecido por Dios. Amén. ¿Ves? Por ahí la gente lo que dice, no, pero no me toques de esto. Bueno, ¿y de qué? Si la Biblia lo dice, ¿de qué vamos a hablar? El hermano Javier tocaba cristocéntrico. Cristo habló del cielo, Cristo habló del infierno, Cristo habló de los hipócritas, habló Amén. de los mentirosos, Amén. habló acerca de que había que demostrar el amor. ¿Ves? Habló, o sea, en los 4 evangelios si uno busca, Cristo predicó el evangelio completo. Amén. No es Cristo, no, él no porque era Cristo predicó el centro. Porque dicen cristocéntrico. Hey. Él predicó el evangelio. Ustedes se buscan los evangelios. Él predicó de los demonios. Él le predicó que había gente endemoniada. Él predicó de los demonios, hermano. Ay, no menciona el diablo. Cristo predicó de los demonios y los también los echó fuera. Aleluya. O sea, si vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar de la sana doctrina, Cristo en los 4 evangelios predicó de la sana doctrina completa. Amén. Entonces yo no puedo decir, yo no puedo decir, pues no me toque esto, me toque lo otro, porque entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a enseñarle al pueblo? Amén. Entonces eso me demuestra a mí que la persona está escondiendo algo. Porque ese es el problema, que cuando la gente se está desviando, Javier, tiene miedo. Ese es el problema, por eso me dicen, pues no me toque de esto, no me hable de esto, no me predique de aquello, porque es que se están desviando de la verdad y no quieren que se les saque a la luz su error. Mire, es que esto si lo seguimos, esto va a seguir para algo después. Mire, y no va a haber que predicar otro Aleluya. por este tema. Pero mira lo que dice. Mira lo que dice en esos versos. Dice que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, solta con toda paciencia y doctrina. Claro, hay que hacerlo con paciencia. Gloria al Señor. Porque vendrá tiempo cuando que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán que a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta que las aflicciones, porque van a haber gente que te van a hacer la guerra porque tú estás predicando la sana doctrina. Ese es el problema que tenemos, es que hay gente que no está haciendo la guerra y dicen que son cristianos igual que nosotros y se van igual para el cielo que nosotros y nos están haciendo la guerra a los mismos que predicamos la sana doctrina. Aleluya. Aún hasta los mismos dentro de la sana doctrina se están atacando unos a otros. Miren, es una diablura. Aleluya. ¿Cómo si tú dices que predica y enseña lo mismo que yo, me estás tirando por lo que yo predico? Entonces, pero por causa de la predicación de la verdad del evangelio, a veces que seríamos perseguidos. Amén. Pero lamentablemente la persecución que estamos teniendo, que la estamos teniendo de afuera, no me malinterprete, pero también la estamos teniendo de adentro. Por eso dice, pero vendrá el tiempo cuando que no la van a sufrir. Amén. No la van a sufrir, por eso Pablo le aconseja, pues tú súfrela, sufre penalidades. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Ves, tener juicio cabal en todo. Soporta las aflicciones, obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le voy a leer esta traducción actual, lenguaje actual, dice, cuando Jesucristo venga en su reino como rey, como Jesucristo cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que me ordenó. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento.
Mira lo que le dice. Esto es lo que dice la versión traducción lenguaje actual. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, pero me gusta esta parte. Anúncialo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor mensaje. O sea, que no parezca ser el mejor. Aleluya. En este tiempo, aunque no sea el mensaje popular, Javier, pero hay que predicarlo. Amén. El mensaje de la sana doctrina, aunque no sea el mensaje del momento, no sea el mensaje popular, pero hay que predicarlo. Amén. Porque ese es el que Cristo nos enseñó, y las enseñanzas de los apóstoles que nos dejaron, que no podemos dejar de predicar la sana enseñanza. Aleluya. Por eso le dice, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Intrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso, dice, por eso buscará maestros. La gente buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Aleluya. Pero tú, Timoteo, mantén la calma, tú tranquilo. En todo momento soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Aleluya. Pero me llamó dice que la gente buscará maestros que le digan lo que ellos quieren oír. Y ese es el tiempo, Javier, que lamentablemente nos ha tocado vivir. Aleluya. Que la gente no quiere sufrir la sana doctrina porque van a buscar gente que le jacten el oído, que es lo que ellos quieren escuchar, y por eso es que muchos se van porque no quieren obedecer y se van a otro lugar donde está buscando gente donde le alimenten lo que ellos quieren oír. Y así dice un dicho, que lo que tú comas, eso es lo que tú vas a hacer. Eso dice un dicho. Eso es así. Lo que tú comes, eso es lo que tú eres. Aleluya. Entonces, si no se come de la verdad, ya usted sabe, si usted no está comiendo de la verdad y lo que lo están es alimentando con hierba seca, o lo están alimentando no sé con qué otro alimento, por más que grite, no voy con él, lamentablemente no habrá arrebatamiento para aquellos que se alejan de la verdad. Por eso hay que apartarse de los tales. Mano Javier, y termina. Dejamos ya. Sí, ya. Dejamos. Saludamos a los hermanos Caminando con el Rey, que se mantuvo ahí con este día santo, que nos estuvimos gozando en Panamá, allá a Philly, a Manuel Ayala, a Rafael Sánchez, Lebrón. Entonces hermanos ahí que se mantuvieron conectados. Ya vamos a cerrar, hermanos. Necesitamos, yo creo, que otro programa más para terminar esto. Yo creo que sí. Necesitamos. Pero queremos dejarlo con este consejo, hermano, porque es importante que entendamos que el conocimiento, la aplicación, la vivencia de lo que dice la palabra es bien importante para evitar caer en el error. Y termino con este capítulo que habíamos leído, capítulo 2, versículo 16, le dice: mas evita profana y vana palabrería. Otra recomendación es que evite las profanas y las vanas palabrerías. Mucha gente está cayendo en el engaño y está siendo arrastrado porque no están hablando palabras, están hablando vana palabrería. ¿Y qué es lo que provoca la vana palabrería? Cuando una persona no evita, amén, el hablar vana palabrería, lo que sucede es que esa vana palabrería va conduciendo más y más a la impiedad. Amén. Aleluya. Que es lo contrario a la piedad. Lo que hace la vana palabrería es que te aleja de la piedad y te acerca a la impiedad. Aleluya. Esa es la importancia de uno tener el conocimiento y vivir lo que dice la palabra, porque cuando una persona no conoce lo que dice la Biblia y no lo vive, comienza a hablar vana palabrería y se va conduciendo más y más a la impiedad. Y ellos mismos, amén, y ellos mismos
son los que provocan que muchas personas al escuchar sus vanas palabrerías, también ese cáncer, como tú decías, Willy, se los vaya comiendo, consumiendo ellos mismos. Amén, como hizo con el guineo y filete, alábalo. Con Himeneo y Fileto, que se desviaron por estar hablando vanas palabrerías. Se apartaron de la verdad. Pero me llama la atención el versículo 11, porque el 19, porque dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y nuevamente vuelve a recomendarle, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. O sea, la recomendación es de apartarse de todo aquello que nos aleje del Señor, de todo aquello que nos aleje de la piedad. Tenemos que apartarnos, porque el fundamento de Dios está firme y no hay hombre que lo cambie. Amén. No hay hombre que cambie lo que ya está establecido. El fundamento de Dios es firme. Amén. Y tiene este sello que Dios conoce a los que son suyos. Amén. Y los que son de Dios hablan lo que su Padre dice. Los que son de Dios hablan lo que dice la palabra. No hablan vanas palabrerías. No viven, amén, lo que dicta su corazón, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Amén. Sino que vive según lo que dice la Biblia. Amén. El que tiene este sello, amén, es aquel que habla, es aquel que vive lo que dice la palabra del Señor y se aparta de toda iniquidad, se aparta de todo aquel que vive, amén, que vive una vida de iniquidad y desordenada. Esos son aquellos, amén, que están viviendo según lo establecido por la palabra, aleluya. Son los que se apartan de toda iniquidad. Son los que siguen las recomendaciones bíblicas y viven según lo establecido por Dios. Y ya no se dirigen por su corazón, ya no se dirigen por su conocimiento, sino se dirigen por la sabiduría que es de lo alto. Amén, gloria a Dios. Porque la sabiduría terrenal es animal, es diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es la sabiduría verdadera. Amén. La que necesitamos en estos últimos tiempos. Amén. Para poder vivir una vida agradable. Amén. Y para poder ser aprobados por Dios, hay que buscar la sabiduría que proviene de lo alto. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Lo vamos a dejar hasta ahí. Porque si no seguimos, hermano, y entonces hacemos vigilia. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero después seguimos con este tema. Amén. Candente, gloria al Señor. Todavía queda por ahí tela para cortar el abuelo. Amén. Lo dejamos por ahí pendiente, gloria al Señor. Dios bendiga. Caminando con el Rey. Se mantuvo conectado ahí durante toda la programación. Dios bendiga mucho. Esperamos a los hermanos que hayan escuchado, que se hayan gozado aquí. No llevo mucha lengua, ni muchos gritos, ni muchos saltos. Lo importante es que el mensaje llegue. Amén. Porque la palabra ha sido enseñada y eso es lo importante, que la palabra sea enseñada tal y como está escrita. Y aquí lo que hemos hablado, lo hemos hablado según la Biblia. Aquí nos fuimos por la Biblia. Amén. Poquito a poco, con calma, para que escuchemos el consejo y sigamos este consejo, porque es de vital importancia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y qué triste sería que ya a punto de llegar a la meta, amén, seamos eliminados por alejarnos, amén, de la piedad y comenzar a vivir vida de impiedad, de impío. Gloria al Señor. Ay, ese es otro tema. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Nos vamos a despedir. Si alguien tiene petición, después que se acabe el programa, usted puede llamar al 407-350-5166 y estaremos orando por usted. El Pastor López ora por usted. Llame ese número ahí, que esa petición entra al teléfono del Pastor Juan López y él puede hacer la oración por usted. Nos despedimos, nos vemos el próximo lunes por su programa Tomando la Espada del Espíritu, que se transmite por aquí por Radio Impacto de Dios, la frecuencia de Gran Yo Soy, todos los lunes de 9:30 en adelante. Si llegue la voz, para que otros sigan conectándose, amén, en los próximos programas. Amén. Así que nos vamos a despedir en esta preciosa noche, dándole gracias al Señor por la palabra que Dios ha hablado en esta noche, amén, que sabemos que Dios no ha golpeado el aire, sino que esta palabra ha hecho el trabajo por lo cual ha sido enviada. Así que nos despedimos en esta noche, amén, dándole gracias
Ay, Señor, príncipe de paz, Gracias, Señor. Dios omnipotente, venimos delante de tu presencia. Queremos agradecerte esta oportunidad que nos concediste de traer esta palabra. Reconocemos, Dios, que esta palabra es real y es verdadera y es bendita, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, es absoluta. Sabemos que esta palabra ha llegado a lo profundo de cada corazón. Te pedimos, todos aquellos que la han escuchado y los que la van a escuchar a través de la grabación, sean edificados y bendecidos por medio de la misma. Que tú exhortes, corrijas, Gracias. amén, enseñes por medio de tu palabra, habla los ojos del entendimiento y que reconozcamos esta verdad, esta palabra que es tan poderosa y tan bendita, Dios mío. Suplicamos por los hermanos oyentes, cada uno de ellos, que tú los fortalezcas, los ayudes, los bendiga y que nos ayude a todos nosotros, Dios mío, a seguir lo que dice tu palabra para que aquel día podamos ser aprobados por ti, Dios mío. Señor, me Le damos la gloria y la honra a ti porque solamente es tuya, Señor, y tú no la compartes con nadie, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta el próximo lunes, este calabroso hermano Javier Rodríguez. Y el hermano Wilfred Troche, Dios le bendiga. Dios le bendiga, para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Y recuerde que hay que seguir tomando la espada del Espíritu. Dios le bendiga.